Presidente de Origen Radical, estamos en comunicación telefónica con un secretario con rango de ministro, secretario de Cultura y de Comunicación de aquel gobierno de la Alianza, 1999-2001, Darío Lopérfido, desde Berlín. Muy buenas tardes, Darío. Muchas gracias por atendernos. Hola, Luciana. Gracias por llamar. Un placer. Darío, ¿cuántos años tenías en aquella gestión de Fernando de la Rúa Chacho Álvarez? A ver, en el año... Yo empecé con De la Rúa en el gobierno de la ciudad, sí, que él asumió en el 96. Yo soy del 64, tenía 26, 32, ¿no? 32 en el gobierno de la ciudad, 35 en el gobierno nacional. Vos lo conociste de esta gestión exitosa del gobierno de la ciudad, con decisiones vigorosas, y después lo acompañaste en una gestión de gobierno de presidencia complicadísima. ¿Qué fue y quién fue Fernando de la Rúa para vos? Mira, yo, por supuesto no me puedo despegar de la profunda relación afectiva que tuve con él y que tengo con toda su familia. Pero independientemente de eso, conocí al hombre público, lo conocí cuando era senador de la Nación. Su carrera fue una carrera increíblemente larga para la política argentina, porque él empezó en la década del 70, cuando le gana una elección al peronismo con Perón vivo. O sea, fue muy destacado, fue un senador que tenía 30 y pico de años y gana esta elección en la capital federal, y a partir de ahí, luego de la dictadura, fue senador, diputado, jefe del bloque de diputados y primer jefe de gobierno electo de la ciudad y presidente. Yo tuve una relación muy estrecha. En la ciudad fue una cosa extraordinaria, porque la ciudad pasaba a tener autonomía, se elegía por primera vez un jefe de gobierno. Fue una gestión que empujó mucho la cultura. Me tocó a mí ocupar ese lugar, pero siempre digo que no fue tanto mérito, sino como el gobierno de la ciudad en ese momento me apoyó. Era la época, ¿te acordás?, de Buenos Aires no duerme, cuando empezó el Bafisi, cuando empezó el FIBA, el Plan Cultural en Barrios, tuve mucha oportunidad de hacer una gestión vigorosa, y la gestión de la ciudad fue muy exitosa. Se retomó la red de subtes que venía parada de toda la época anterior, se empezó la obra del Arroyo Maldonado. Por suerte la ciudad es una ciudad que tiene una gestión con mucho más política de Estado que el país, ¿no? Porque todas esas cosas después siguieron con gestiones posteriores. Darío, Fernando de la Rúa, ese Fernando de la Rúa, jefe de gobierno, vos estás describiendo una gestión progresista muy volcada a la juventud. ¿Entendía a los jóvenes porteños de ese momento? Porque la imagen de la Rúa siempre ha sido de formal y conservadora, su imagen. No, es que él era muy formal, y de hecho, si nosotros analizábamos dónde sacaba más votos de la Rúa, siempre era la gente mayor, ¿no? Lo que tuvo conmigo fue una intuición muy fuerte. Yo se lo expliqué un día y él me dijo, yo era director del Rojas en ese momento, claro, antes de que él fuera jefe de gobierno, y su respuesta fue: dígame por qué todo el mundo habla bien del Rojas. Y yo le contesté, bueno, no sé, venga y conózcalo. Y se lo muestro y va a entender qué pasa ahí. Y para mi sorpresa, porque todavía no teníamos mucha relación, él estuvo en el Rojas, recorrió todo, miró todo, le pareció súper interesante, y a partir de ahí, digamos, entendió que había que tener una impronta que no era la de él, pero él confió en mí para esa impronta de incluir a sectores jóvenes en la política cultural, y entendió después que era muy exitosa, y entendió y la apoyaba fervorosamente. Me acuerdo, Buenos Aires no duerme, de la Rúa apareciendo a las 3 de la mañana y mirando todo lo que pasaba ahí, o sea, muy interesado. Era un tipo que tenía un interés, más allá de comprender o no comprender las cosas, tenía un interés intelectual en las cosas. O sea, lo que sabía, lo sabía, y lo que no sabía le interesaba averiguarlo. ¿Cómo era la relación? Me acuerdo que en esa época... Sí, a ver. No, me acuerdo una anécdota que lo describe en ese sentido, que yo era secretario de Cultura, y en nuestra gestión en el Teatro San Martín se estrenaba Ricardo III, que hacía Alfredo Alcón, y
estaba Ernesto Yo en el Teatro San Martín, la dirigía Agustín Aleso. Y me acuerdo que le dije, sería bueno que usted mañana vaya a ver la obra porque es el estreno y es el primer estreno de nuestra gestión y tal. Al otro día me lo encuentro en el gobierno de la ciudad y le digo, ¿cómo está? Bien, con un poco de sueño, me dice. Le digo, ¿por qué? Me acosté tarde. ¿Por qué? Porque usted me dijo que tengo que ir a ver esta obra, entonces me puse a leerla y aparte me entretuve leyendo la cosa de la saga de los reyes ingleses y todo esto, por si me pregunta alguien ahí, o sea, le dije, bueno, la verdad que me parece curioso que un político haga eso, pero me parece muy destacado también. Y él tenía eso, una tendencia a intelectualizar las cosas y querer saber, como una persona muy curiosa intelectualmente. Darío, luego vino la presidencia. Déjame hacerte una pregunta más sobre la jefatura de gobierno. ¿Cómo era la relación con la presidencia de Carlos Menem? Porque siempre ha habido una tensión en ese tándem Ciudad de Buenos Aires gobernada por un no peronista y un gobierno peronista. Mira, había tensión porque aparte después vino la campaña electoral y la campaña electoral de la Rúa iba de candidato a presidente. Si tengo que pensar lo que pasa en la Argentina hoy o lo que pasó básicamente a partir del kirchnerismo, te diría que no era ninguna tensión. Era una relación de distancia, pero muy correcta, muy cordial, muy educada. Nunca dejaron de invitarnos a nosotros como gobierno de la ciudad a las cosas oficiales que hacía el gobierno de Menem, y yo recuerdo tener a veces cuestiones de seguridad que tenía que hacer por un evento que se hacía en la vía pública o algo, llamaba al ministro del Interior, el ministro del Interior me atendía el teléfono y me decía, te dejo este teléfono del comisario tal, cualquier cosa llamás y cualquier cosa te dejo mi móvil, me llamas a mí. O sea, eso hoy en la Argentina parece un milagro, ¿no? Con el nivel de enfrentamiento que había. Nosotros pensábamos que había tensión, pero no la había. Yo tenía una relación súper correcta con Pacho Donel, que era el ministro de Cultura de la Nación en ese momento. O sea, hablábamos, íbamos a la inauguración de la Feria del Libro juntos. O sea, era como debería ser siempre. Darío, ya la presidencia, esta tendencia a intelectualizar los problemas, ¿te parece que le pudo haber jugado en contra en términos de liderazgo político durante su presidencia? Puede ser, porque, a ver, De la Rúa no era un líder político al estilo argentino clásico, ¿no? De la Rúa no era una persona que cultivaba una cosa personalista. Para bien o para mal, la mayoría de los presidentes argentinos fueron tipos caudillos o, por decir, tipos con una personalidad política muy fuerte. Algunos para mejor, como para mí me parece Alfonsín, otros para peor, como me puede parecer Cristina Kirchner, pero Menem, todos son un poco, tienen esa tendencia. De la Rúa tiene una tendencia completamente distinta, quizás en ese sentido, aunque son completamente distintos, pero tiene un sentido, una cosa más parecida a Macri, digamos, más de las cosas, y de la Rúa con un afán de aprender y de estudiar muchas cosas. Creo que, o sea, él no traicionó su personalidad. Creo que en la Argentina, en ese momento, eso le vino en contra, porque tenías el caudillismo de Menem todavía, el caudillismo de Duhalde directamente dispuesto a llevarse todo por delante, y también el caudillismo de Alfonsín, que hay que acordarse que en ese momento era el presidente de la Unión Cívica Radical, y el partido, la Unión Cívica Radical, y eso quedó demostrado después en el curso del gobierno de la Rúa, era más alfonsinista que de la Ruista. O sea, en ese sentido, de la Rúa, cuando se producen todas estas series de crisis que venían por crisis económica, déficit fiscal, luego con un entorno internacional muy complicado por la crisis de las Torres Gemelas, que hace que el mundo se cierre mucho, la Argentina necesitaba mucho financiamiento externo, y una cantidad de cosas, una actitud repudiable y horrorosa del Fondo Monetario Internacional, que en ese momento quería disciplinar a un país, o sea, para que los otros siguieran sus directivas, y entonces soltó en el momento que Argentina estaba ahogada. El peronismo muy oliendo sangre fue por todo, y el radicalismo en ese momento no tuvo una actitud un poco de dejarlo solo. Darío, se ha hablado... No acompañó.
Se han analizado mucho las causas de la crisis de 2001 y de la caída del gobierno de la Alianza. Una de esas causas señala las internas, como vos estás describiendo, al interior de la UCR y también las internas entre la UCR y el FREPASO. ¿Qué rol tuvo el grupo Susy, el famoso grupo Susy, que, bueno, eras un miembro junto a los hijos, Antonio y Fernando de la Rúa, los hijos del presidente de entonces? ¿Eran el poder detrás del poder, resistidos por la UCR y por el FREPASO? No, sí resistidos, pero nosotros no éramos el poder detrás del poder. Imagínate, incluso mi misma personalidad, quien me conoce me lleva a eso. Nadie puede pensar que Hernán Lombardi representaba eso, o que Andrés de Liche representaba eso, que era el ministro de Educación, Antonio. No, nos querían, de la Rúa nos quería, nos respetaba, y del mismo modo que querían mucho a Enrique Olivera o a Alberto Rodríguez Savarini o a Nicolás Gallo. O sea, no. Yo creo que lo que sí era fue un choque tremendo. No tengo ningún problema en decirlo, que me pareció una malísima decisión política. Fue en primer lugar la conformación de la alianza. Yo no creía en eso. Yo después seguí porque estaba con De la Rúa, pero la verdad que nosotros teníamos un equipo de gobierno que venía muy afiatado, que luego en el gobierno nacional se suman tipos como Juan Liach, Ricardo Gilavedra. Hay que recordar que en ese gobierno también entró Dante Caputo, que era secretario de Ciencia y Técnica. Y la verdad, no, salvo Graciela Fernández Meijide, que no representaba lo mismo que el FREPASO. Graciela Fernández Meijide representaba una mirada dentro del FREPASO que no provenía del peronismo. A nosotros particularmente nos parecía que era un error, porque De la Rúa era el que iba a ganar las elecciones, y desafortunadamente a mí me hubiese gustado no tener razón, pero la actitud de Chacho Álvarez, que fue completamente, diría, desestabilizadora, y me gusta llamarla frívola. Yo creo que Chacho Álvarez fue un político muy frívolo, no porque le gustara usar determinada ropa o ir a determinados restaurantes, pero un político muchachista que creía que el gobierno era que te inviten todos los días a los programas de tele y hacerte el simpático y seducir a la gente. Y se encontró que un gobierno nacional con muchas dificultades, con mucho déficit, con problemas económicos, y realmente a mí me dejó muy marcado los problemas de conducta que tenía Chacho Álvarez, un tipo que pasaba de la euforia a la depresión todos los días y terminó en esa patética renuncia, con ese patético intento de especie de 17 de octubre del 45 propio, queriendo juntar una multitud en la puerta de su casa, y terminó en la intrascendencia más feroz, y después se puso a conspirar junto con los sectores más duros del peronismo y los sectores más prebendarios del empresariado, Darío, que hay que decirlo también. Sí. No, termina la oración, por favor. No, que hay que decirlo también que hubo muchos sectores empresariales que tuvieron mucho que ver en ese mal fin del gobierno, porque necesitaban licuar deudas. Duhalde venía con la devaluación bajo el brazo, y De la Rúa le tenía pánico a la devaluación. Decía que entendía que teníamos un problema de competitividad con la convertibilidad, pero que una devaluación en la Argentina en ese momento iba a producir una cantidad de nuevos pobres y de gente que no iba a poder afrontar las deudas que tenía en dólares, Darío, muy grande. En relación al grupo Susy, que para la opinión pública de ese momento representaba esta ala joven, influyente sobre el presidente, pero también había mucho reproche de frivolidad, que es la palabra que usás para describir a la figura de Chacho Álvarez, por estos rituales en Cañitas, por la relación de Antonio de la Rúa con Shakira. ¿Hay algún análisis de ese rol de cara a la opinión pública? Sí, pero era muy superficial, porque yo en realidad hacía la vida que hacía antes. O sea, yo me considero un tipo auténtico. O sea, yo en ese momento, mi pareja de ese momento era una guitarrista de rock, que lo era desde antes, y no sentía que tenía que cambiar la vida. Ahora, para mí eso no es frivolidad, es mostrarte tal cual sos. La frivolidad, ahora en el momento duro, malo, donde hubo que poner la cara, el cuerpo, jugársela, y todo, los que se suponía que éramos
los frívolos terminamos siendo los tipos que estuvimos ahí poniendo la cara, y los que se suponía es el perdón la vulgaridad de la palabra, pero es el histórico verso del peronismo y del setentismo. Ellos eran, como se supone, solemnes porque venían del peronismo y la lucha de la gente del peronismo y todo eso, y Chacho Álvarez se deprimía y desaparecía del gobierno porque tenía problemas sentimentales. Darío, yo nunca hice eso, no falté un solo día y me la jugué cuando me la tuve que jugar. Darío, y creo que esa es la gran diferencia. ¿A quién le consultaba de la Rúa o con quién conversaba o analizaba las decisiones? ¿El grupo Sushi era un grupo clave para la toma de decisiones? Depende, a ninguno de nosotros nunca, por ejemplo, nos pidió consulta en materia económica. O sea, de la Rúa tenía referente desde antes de estar en el gobierno a Ricardo López Murphy, a Alberto Rodríguez Chavarini. ¿Y en qué cosas sí los consultó? Enrique Olivera. Bueno, nos consultaba después, ya una vez que estábamos. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un rol muy protagónico, los jóvenes, en la campaña. En la campaña tuvimos un rol protagónico, hicimos una campaña junto con Ramiro Agulla en ese momento, Carlos Souto, claro. David Rato, que falleció. Dicen que soy aburrido, aquella campaña tan Dice que soy aburrida, aquella campaña mítica. De ahí quedó como que nosotros estábamos todo el tiempo. No, la verdad que no, integrábamos el gabinete, los que lo teníamos que integrar, los que teníamos ese rango. Y yo hoy en día sigo teniendo una relación estupenda con personas como Adalberto Rodríguez Chavarini, con Ricardo López Murphy o Nicolás Gallo, o sea, todo eso que era el núcleo de toda la vida de la Rúa. No, una de las cosas, digamos, o sea, y el radicalismo lo que tenía un problema era porque de la Rúa no obraba de acuerdo a lo que le parecía y no tenía, y ellos eran alfonsinistas. De hecho, el daño que produce el radicalismo en ese momento se colocan casi como colegiales de la Franja Morada, cuando Ricardo López Murphy asume como ministro de Economía, teniendo que hacer un plan de contingencia feroz porque el país estaba desfinanciado, el Fondo Monetario nos había cerrado la puerta y no sé qué, y los radicales, muchos radicales, en lugar de comportarse con compromiso histórico, en tratar de apoyar al gobierno que era de su partido y que tenía un problema en ese momento por una situación internacional muy desventajosa. Yo te recuerdo, Luciana, la soja en ese momento costaba $170, $170, lo que hoy cuando la soja cuesta $500 es un precio malísimo. Los Kirchner la llegaron a tener casi a 700. O sea, el país estaba desfinanciado y los radicales, que muchos muy solemnes y muy de dar discursos engolados, en lugar de sostener a Ricardo López Murphy, que tenía que hacer de la pobreza virtud, algunos se fueron del gobierno y muchos se pusieron en contra. Darío, una actitud infantil. Otro tema que pesó en el gobierno de la Alianza y de la presidencia de Fernando de la Rúa fue el tema de la corrupción. Se había recortado en términos de marketing político de la corrupción menemista como el retorno de la virtud ciudadana y republicana, pero tiene la denuncia de los sobornos en el Senado, la renuncia de Chacho Álvarez, aduciendo que no podía luchar contra la corrupción como quería, y además la denuncia contra los hijos del presidente de la Rúa de copiarse en los exámenes en la Universidad de Derecho y de pertenecer a una red de compra y venta de exámenes. ¿Eso se conversó en el Grupo Sushi y con Fernando de la Rúa? No, pero no, eso, lo de los chicos fue mucho antes, no fue durante el gobierno, fue en la época del gobierno de la ciudad y había sido un tema absolutamente menor, no estaban en ninguna red ni nada, habían tenido un tema personal, les habían grabado las conversaciones y eso dio siempre mucha operación. No es normal que te intervinieran los teléfonos en ese momento, pero eso no fue durante el gobierno, eso fue muchísimo antes. De la Rúa no era presidente. Respecto de la corrupción, yo no voy a caer en la frivolidad de hablar del tema de las coimas en el Senado, que fue un juicio oral y público, larguísimo, donde de la Rúa estuvo ajustado a derecho del fue mismo absuelto, modo que lo informamos todos los hace que un ratito estaban aquí. ahí, y fue completamente absuelto. De la Rúa murió sin ninguna causa de corrupción. Y lo que dijo Chacho Álvarez en su momento fue una idiotez propia de una persona
de un nivel intelectual bajísimo. Él dijo, yo no puedo luchar contra la corrupción del Senado, hablaba del Senado para empezar. Mirá, si vos creías que había corrupción en el Senado y te enteraste cuando llegaste a la presidencia del Senado, o sea, siendo un político que venía de 20 y pico de años de carrera política, sos un frívolo. Segundo, si sos vicepresidente y crees que en el Senado hay problema de corrupción, tenés que solucionarlo. No tenés que irte como porque el pueblo te votó y te puso ahí para que lo soluciones. Y en tercer lugar, bueno, hasta en ese momento lo que había con el tema del Senado era una denuncia anónima que Cafiero había alargado y el tema todavía no había tenido la gravedad. Y recuerdo que la gravedad que adquiere el tema del Senado es después del gobierno de la Rúa, cuando el actual candidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, junto con un fallecido radical llamado Daniel Bravo, una persona de bajísima calidad moral, hacen esa operación que nunca supimos si fue verdad. Después, a la vista de que ellos dos fueron los que además hicieron la operación con Enrique Olivera, adjudicándole falsas cuentas en Suiza, entendemos que nada de eso después se pudo probar en juicio, y que Chacho Álvarez en el juicio sobre las coimas en el Senado no dijo lo mismo que había dicho públicamente cuando tuvo que declarar, marca el nivel de perversión del sistema, de la idea de sistema político que tenía Chacho Álvarez y cómo después, además, estuvo... Chacho Álvarez es una persona que debería... Después quiso entrar al gobierno de vuelta después de haber renunciado por eso. Quiso entrar cuando Cavallo fue convocado ministro de Economía. Cavallo vino con la propuesta, yo estaba en Olivos con Chacho Álvarez para que Chacho Álvarez se reincorpore al gobierno. De la Rúa dijo, ¿cómo se va a reincorporar si era vicepresidente y se fue? O sea, hubo mucha mala práctica en... Te agradecemos muchísimo por todos estos recuerdos, este análisis y esta contundencia con la que lo llevas adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vos, Luciana, y espero verte pronto. Eso mismo. Muy buenas tardes, gracias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.